Hola, ¿qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Les saludo en esta mañana cálida, una mañana preciosa para salir a caminar, para llamarle a aquel ser querido que tú tanto deseas escuchar su voz. Tal vez no podemos estar cerca hoy día, pero sí podemos escuchar esa melodiosa y armoniosa voz que nos encanta de nuestros seres queridos. Podemos acercarnos a través de las redes sociales, a través de los teléfonos, hay videollamadas, que la distancia física no sea un impedimento para acercarte a aquellos que más quieres. Les doy la bienvenida, una cordial bienvenida, porque para mí es un honor, un placer, un gusto enorme estar nuevamente con ustedes. Les traigo un tema del cual hace tiempo ya he querido hablar, se llama la autoestima. Nos vamos a centrar de la autoestima al amor propio, que es aquello que caracteriza el amor de cada ser humano. Muchas veces hemos escuchado hablar de este tema, de la autoestima, que tiene autoestima baja, que tiene autoestima alta, pero ¿qué es en sí la autoestima? ¿De qué se alimenta? ¿Qué es aquello que nos nutre como seres humanos? ¿De dónde nace la autoestima y a quién también se la entregamos? Primero es el amor propio, como ya muchos nos lo han venido diciendo, pero ¿y de qué se alimenta ese amor propio? Para no caer en las cuestiones narcisistas, tenemos que saber equilibrar ese amor propio para no ser ególatras y para que ese amor propio nos permita relacionarnos sanamente con las personas que nos rodean y con aquellas que interactuamos diariamente. Le quiero mandar saludos al podcast Al Sótano de Diego Méndez. Es un podcast que te trae historias, pero le mete unos efectos de sonido que experiencia sonora inaudita. Viajas en la historia tal cual, porque gracias a esos efectos que él mezcla y a la melodiosa voz que él maneja, puedes ir metiéndote en la historia y pareciera que tú estás inmerso en ese mundo fantástico que él nos narra. Escuchaba hoy por la mañana precisamente un podcast de Rodelinda Julián y el podcast se llama Un Mundo que Late. Me enamoré de su carisma, los invito a que lo escuchen, está fenomenal. Lo encuentran en Spotify y será una experiencia única y placentera como las que le traemos desde su podcast Restos del Tintero. Bien, para hablar en esta parte de la autoestima, primero hay que saber quiénes somos. Tal vez sea la pregunta del millón, ya muchos filósofos en sus determinados momentos de su historia como tal han hablado de quién eres, la pregunta del millón y nadie logra contestarla. En los relatos bíblicos encontramos que cuando a Jesús le preguntaban quién eres, él decía, soy el que soy. Este es un tema más profundo que tiene que ver con las cuestiones ontológicas de cada ser y muy pocas veces nos ponemos a preguntar o a cuestionarnos quiénes somos. De ahí se deriva el autoconcepto ya en ámbitos más aplicados de la psicología como tal. El ese quién soy es el autoconcepto que yo tengo de mí mismo. Es la suma de creencias que tiene un individuo sobre sus cualidades personales, las cuales se van a formar a lo largo de nuestra vida a través de las relaciones que tenemos con los otros. ¿Y dónde comienzan estas relaciones? Pues van a comenzar en la familia. Es una instancia, es una institución que nos enseña a cómo relacionarnos con las demás personas. Precisamente el día de ayer estaba escuchando un webinar de la educación en la familia y había un ponente, un señor que ahorita aquí tengo el nombre, Rafael Vizqueira nos dice que la familia es el elemento básico que hace posible la comunicación en la sociedad. Ahí es donde aprendemos a relacionarnos con los demás seres, aprendemos valores, aprendemos costumbres, aprendemos también tradiciones y las pautas conductuales que nos permiten relacionarnos con las demás personas cuando salimos a sociedad. De la familia, cuando tú eres pequeñito, eres un niño que acapara la atención. Cuando pasas al kinder, convives con otros niños, con otras personitas que también ellos quieren acaparar la atención y la familia fue el modelaje para poder interactuar en estas situaciones
que el mismo kinder va a reforzar, porque ahí te van a enseñar lo que son las pautas conductuales y las figuras de autoridad que ahora tienes que ir respetando. Ya no nada más es papá, mi mamá, sino los demás adultos que ahí interactúan. También la autoestima o el autoconcepto van a ser de la relación que se establezcan con los amigos. Cuando uno es adolescente, que es cuando comienza a elegir sus amistades, ya no por imposición o por el desarrollo contextual en el cual se mueve, ya no son primos, ya no son los amigos de la cuadra, ya no nada más son los amigos de la escuela, sino que también comienzan a interactuar con personas que tal vez vivan hasta el otro lado de la ciudad. Entonces ya hay un desplazamiento mayor en esta elección de amistades. Cuando uno empieza en la parte de la atracción sentimental por el otro sexo, es cuando forman sus parejas sentimentales. La pareja sentimental también forma parte de la construcción del autoconcepto. Hay amores que destruyen y hay amores que enriquecen. Cuando te encuentras con un amor que enriquece, tu autoconcepto pues va a estar bien nutrido, va a estar bien alimentado. Para llegar a elegir una pareja, también el autoconcepto debió o debería de haber tenido bases sólidas para poder encontrarse con aquella persona, con aquella pareja que realmente va a ser nutritiva en el desarrollo personal de cada quien. Nos vamos avanzando en los eslabones del tiempo y vamos a encontrarnos que cuando tú comienzas en una relación laboral, también el contacto que tienes con tus compañeros de trabajo va a ser un motivo, un aliciente para formar ese autoconcepto. Como ya dije hace un momento, el autoconcepto es la suma de creencias que tiene un individuo sobre sus cualidades personales. En cada relación que se establezca, desde la familia, con los amigos, con la pareja sentimental o con los compañeros de trabajo, se están formando ideas, se están formando creencias que uno tiene acerca de su propia persona, y muchas veces esas creencias se van modificando de acuerdo a las relaciones que establecemos. Tal vez lo que para mí era funcional cuando yo estaba con mis amigos adolescentes, pues ya no va a ser funcional cuando me incorporo en una relación laboral, y ya ahora tengo que cambiar mis pautas conductuales, y también esas creencias se van modificando para poder adecuarme a la nueva situación. El autoconcepto parte de lo que yo, qué creo de mí, qué es lo que yo pienso de mí y qué siento acerca de lo que se dice de mí. Son estas tres esferas, son estos tres momentos del tiempo claves para tener un autoconcepto definido. ¿Quién soy? Pregúntese usted, que nos está viendo, que nos está escuchando, ¿quién es? Usted no es la suma de sus cualidades, usted no es aquello que realiza, usted no es el trabajo que desempeña, porque a lo mejor usted es un profesionista, pues cuando está en sus horas de trabajo va a ser ese profesionista, pero tiene que llegar a casa, ahora va a ser un padre de familia, ahora va a ser un esposo, ahora va a ser una esposa, una madre de familia. A lo mejor usted desempeña funciones laborales con un amplio índice de autoridad. Imagínese que siempre llegue a relacionarse con amplios índices de autoridad con aquellas personas que lo rodean y no está en su círculo laboral. ¿Cuál será el resultado de esa interacción? Esa es la suma de las actividades que usted realiza, pero eso no lo define. A usted no lo define ni su trabajo, ni su profesión, ni su título académico, ni las labores que desempeña cotidianamente. A eso se les llaman roles. Roles de trabajo, roles sociales, y todo el tiempo nos estamos moviendo en diferentes roles de acuerdo al contexto relacional en el cual nos encontramos. No eres lo que haces. Entonces, piensa qué es lo que a ti te define. ¿Qué te define? ¿Cuál es esa esencia tuya que te hace ser único, que te hace ser especial, que te hace ser tú? ¿Qué te hace ser único? Recordemos también que hay un autoconcepto colectivo, que este pertenece a categorías y grupos sociales. Los grupos sociales, los amigos con los cuales yo me relaciono, el grupo religioso al cual acudo, al grupo político al que pertenezco tal vez. A lo mejor no pertenezco a ningún grupo político, pero sí tengo una ideología que tal vez me acerca a esa definición de quién soy. Soy de extrema derecha, soy de extrema izquierda.
¿Qué grupos deportivos sigo? ¿Cuál práctica deportiva yo desarrollo? Si juegas fútbol, no eres futbolista como tal. Tú desempeñas actividades de futbolista. Si eres taekwondoín, no eres taekwondoín todo el tiempo. Simplemente cuando estás en la práctica deportiva, asumes ese rol. Pero realmente, ¿qué eres? La esencia tuya, ¿qué es lo que te define a ti como ser humano, como persona, lo que te hace ser tú? Eso lo vas a traer todo el tiempo, aún así en los diferentes roles que desempeñes socialmente. Para ir adentrándonos en esta cuestión de quién eres tú, te invito a que realices este primer ejercicio que es la toma de conciencia. Recuerda cuándo fue la primera vez en que tú te diferenciaste de otra cosa u objeto. Mm, Muchos de los niños les dicen, ay, qué bonito pelo, ay, qué bonitos ojos, ay, qué bonita bebé. Y de repente la bebé te dice, yo no soy bebé, yo soy niña. Ups, ahí ya está tomando su primera, valga la redundancia, toma de conciencia. Se está diferenciando de algo que ella no considera que es. Si a la niña de 3 años le dices bebé, la niña te va a decir, oye, es que yo no soy bebé, entonces ya se está diferenciando de la parte de bebé a la parte de niña en desarrollo. Una niña de 3 años que te diga, es que yo no soy una bebé, tiene su primera toma de conciencia, se está diferenciando de algo que a ella no le define. Y de ahí comienza su definición y la elaboración de su autoconcepto de acuerdo a las experiencias que recibe del medio en el cual ella se relaciona. Para que nosotros llevemos la autoestima como la disposición a considerarse competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad, porque también eso tiene que ver con la parte de la autoestima. Hay personas que no se sienten queridas, hay personas que sienten que no merecen aquello que reciben del medio, es porque su autoestima no está estable, no está sólida. No hablemos de bajas o altas autoestimas, ay, esta mosca que no me dejan paz, sino que hablemos de esa parte de la funcionalidad que yo tengo al relacionarme con las demás personas y sentirme merecedor y competente de aquello que recibo de los demás. Hay tres características muy básicas que tenemos que tomar en cuenta, que es la actitud respecto a mí mismo, cómo yo me evalúo. Hay personas que son demasiado críticas con su propia persona, hacia su propia figura, y también aquellos sentimientos como el respeto y el valor hacia mi propia persona. Hay quienes no se respetan nada, hay quienes no se valoran en nada, para nada se valoran, entonces tienen una valía disminuida. Y los conocimientos que tienen que ser claros y confiados sobre mi persona. Hay que conocernos, hay que saber qué queremos, a dónde vamos y qué es lo que queremos lograr cuando realizamos ciertas conductas o cuando nos relacionamos con las demás personas. La autoestima por estatus es el grupo social al que pertenezco. También cuando yo me defino en un cierto desarrollo con las demás personas, cuando yo interactúo con otros seres, supongamos que yo pertenezco al Club Rotario, tal vez. Entonces, al yo pertenecer al Club Rotario, para mí me va a dar cierto prestigio, cierto valor, pero ese valor no me lo da la sociedad. Es lo que yo creo y considero que adquiero al momento de relacionarme con este Club Rotario, y ahí yo también estoy adquiriendo cierto valor hacia mi persona, el cual me va a hacer sentir bien, me va a hacer sentir pleno, y asimismo yo voy a proyectar eso hacia las demás personas. ¿Cuál es el grado de mi propia estima? Ustedes se han puesto a pensar, ¿cuál es el grado de tu estima? Socialmente hablando decimos que tiene estima baja o que tiene estima alta, pero ¿cuál es el grado que tú consideras tener? ¿Te has fijado en el espejo? ¿Qué ves en ese espejo cuando te reflejas? ¿Qué es lo que piensas de la imagen que se refleja en ese espejo? ¿Qué piensas de ti? ¿Lo has hecho? ¿Has realizado este ejercicio de que te paras frente al espejo y comienzas a decir, ¿qué pienso de mí? ¿Quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo creo que me ven los demás? Porque una cosa es cómo te ven los demás y otra cosa es cómo crees tú que te ven los demás. Y lo más importante es cómo te ves tú. Que no te importe mucho cómo te ven los demás porque siempre vamos a ser otro para los otros. Entonces, ese otro para los otros no importa mucho, porque aunque tú te esfuerces por brindar una imagen positiva de ti, tal vez alguien no la va a ver como tal. Lo que importa es tú cómo te percibes. Y esa percepción tuya, ese
creer en lo que tú eres, que sea decisivo para que tú te puedas relacionar sanamente con las demás personas. Que esa percepción sea positiva, pero no en un positivo sentimentaloide, sino que ese positivismo que tú puedes proyectar una relación armoniosa con las demás personas para que también ellas puedan sacar lo mejor de sí y tú te permitas expresar lo mejor de ti al momento de relacionarte con ellas, para que esa estima y esa valía que tú crees percibir, que tú crees recibir de los demás, sea positiva y realmente sea benéfica para que tú puedas desenvolverte en sociedad. La estima va a afectar las relaciones interpersonales siempre, porque todo depende de lo que yo dé a los demás. Recuerda que nadie da lo que no tiene. Yo voy a dar al prójimo lo que yo tenga dentro de mí. Si yo tengo una estima estable, yo voy a relacionarme sanamente con los demás. Si tengo una estima inestable, deficiente, que no tengo un amor por mí mismo, que la valía ha disminuido hacia mi persona, pues imagínate cómo yo me voy a relacionar con las demás personas. Recuerda que nosotros damos lo que tenemos, nada más. La estima baja, por ejemplo, hablando de los conceptos sociales, la estima baja es hostilidad en el trato, agresión en el contacto interpersonal. Hay personas que se toman muy a pecho los comentarios recibidos y eso nos habla de una inseguridad en la misma persona. Cuando hay estima alta, pues la respuesta es adecuada ante las situaciones estresantes, hay flexibilidad ante diversos puntos de vista y me puedo acoplar a diversos diálogos que establezca con las demás personas. Hay un mayor manejo a la ansiedad y las respuestas asertivas hacia los comentarios ajenos. Hoy día es importante saber controlar la ansiedad debido a la situación coronavírica en la que nos encontramos, a la situación de aislamiento. Esta situación está generando elevados índices de ansiedad en las personas, pues manejando una estima estable podemos controlar estas situaciones que nos agobian. Otro ejercicio de los ejercicios básicos en el conocimiento de sí mismo, escribe en una hojita y agarra una hoja de una libreta que tengas a la mano. Escribe en tu mismo celular, como si fueras a mandar un mensaje de texto a alguien más, o en las notas que la misma aplicación te permite. Escribe 5 cosas que te gusten de tu físico y escribe 5 cosas que te gusten de tu forma de ser. 5 cosas que te gusten, cosas positivas. Olvídate de lo negativo, céntrate en lo positivo y también vamos a ir conociéndonos y vamos a ir reforzando esa estima. ¿De qué depende mi propia autoestima? Mi propia estima depende de la autopercepción que tengo acerca de mí. ¿Qué es lo que yo pienso de mí? Recuerda que hay un yo real, es lo que eres realmente, es aquello que tú muestras a los demás, pero también existe el ideal del yo, que es el deber ser, lo que tú quisieras ser ante los demás o lo que muchos te han enseñado y te han marcado. Es que tú tienes que ser así, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser aquello, que son los tienes, debes y tienes. El yo ideal son expectativas e ideales. Déjate de perseguir esos ideales que alguien más te impuso, son ideales ajenos, no son tuyos, alguien te los implantó, son introyectos que tenemos que ir desechando poco a poco y encuentra realmente aquello que a ti te nace, aquello que a ti te gusta, porque cuando encuentras lo que a ti te permite ser, pues vas a centrarte en la parte del yo real, vas a ser congruente con aquello que piensas y con aquello que haces. De la interpretación de los éxitos y los fracasos también depende mi autoestima, que son las creencias referentes a lo logrado y lo fallado. Entonces, lo que tú creas acerca de las cosas que realizas, sean positivas o negativas, de éxito o de fracaso, es lo que va a alimentar tu estima. Las personas significativas y cercanas expresan de mí, también son un aliciente para yo establecer este concepto de autoestima. En ocasiones nos rodeamos con personas que le llaman tóxicas y la mayor parte del tiempo están mandando mensajes negativos. Entonces imagínate cómo va a estar mi estima si siempre me alimento de mensajes negativos. Rodéate con personas que realmente van a ser benéficas para tu desarrollo personal. La confianza que los demás depositen en ti y la percepción que se formen acerca de tu persona es aquello que va a nutrir el concepto de autoestima. Rodéate de personas que alimenten ese concepto de manera positiva y trata de alejarte o de relacionarte lo menos posible con las personas que dañen ese concepto y esa imagen tuya.
La comparación con otras personas también es motivo o también alimenta este concepto. No te compares. Los demás tienen habilidades y desarrollos diferentes a los tuyos. No quiere decir que sean mejores o peores. Simplemente tienen otras cualidades que han desarrollado a lo largo del tiempo. Tú también lo puedes hacer, también las puedes desarrollar, pero no te agobies si no tienes esos elementos, porque esos elementos que él tiene, puede que tú tengas otros totalmente diferentes y te permitan desarrollarte en un plano positivo para ti. Entonces, olvida las comparaciones, olvídate de estar buscando estos puntos equidistantes con los demás seres humanos con los cuales que tú interactúas. No todos podemos tener las mismas habilidades, no todos podemos desarrollar las mismas capacidades. Entonces, céntrate en lo que tú tienes, valora aquello que tú tienes y descubre para lo que tú eres realmente bueno y explótalo al máximo. El yo real, cómo eres, qué crees que tú eres, el yo ideal, lo que te gustaría ser y el ideal del yo, cómo debería ser. Entonces, céntrate en lo que tú eres y también piensa en lo que te gustaría ser. Si aquello que te gustaría ser es un desarrollo positivo de tu propia personalidad, lucha por conseguirlo. Si lo consigues, qué bueno, te felicito, pero tampoco te quedes anclado si es que no lo logras. No te enganches cuando no logras aquellos ideales porque, repito, en ocasiones no vamos a poder tener estas mismas habilidades para alcanzarlo. Recuerda que el concepto de autoestima tú lo alimentas, es tuyo, es lo que tú consideres y pienses acerca de tu propia persona. Como resumen de esta pequeña y breve charla relacionada al autoconcepto, recuerda que el autoconcepto es la suma de creencias de un individuo sobre sus cualidades personales. ¿Qué es aquello que tú crees acerca de tus propias habilidades y capacidades, aquello que a ti te permite desarrollarte en sociedad y relacionarte con las otras personas? Recuerda que se va a formar a lo largo de nuestra vida, no es determinante, no se construye a ciertas edades y es decisivo. Tú lo vas alimentando constantemente en las relaciones que tienes con las demás personas y aquello que tú crees acerca de esas relaciones. Recuerda que lo más importante es cómo tú te percibes y esa percepción tuya, ese autoconcepto que tú tienes de ti, acerca de lo que tú eres y no de lo que haces. Hay una diferencia muy grande entre lo que se es y lo que se hace. Eso es lo que te va a permitir mantener un concepto de estima estable, un amor propio suficiente para que tú te puedas desempeñar en sociedad de una manera positiva. Tampoco te vayas a los extremos, ni muy alta ni muy baja, estable para que tú tengas esa seguridad personal y te permita desarrollarte en sociedad. Bueno, pues espero haya sido de provecho esta pequeña charla, este pequeño video acerca de la autoestima y el amor propio. Me despido de ustedes, les deseo un excelente fin de semana en una mañana agradable y calurosa del mes de mayo. Hasta la próxima.